México ha sido sede de eventos muy importantes desde 1970, tanto favorecedores como negativos. A continuación se narrarán 20 de los más importantes que han pasado desde los 70 hasta la actualidad. El Mundial de 1970, donde en México, que es considerado uno de los mejores por los expertos. En 1975, Año de la Mujer, se celebra el 8 de marzo local e internacionalmente. En 1978 se descubre la piedra Coyolxauhqui en el centro de la Ciudad de México que representa una diosa prehispánica. En 1983 se declara formalmente constituido un ejército regular, el EZLN. En 1984 ocurre la explosión de San Juan Ixhuatepec, en Ciudad de México. Explotó una planta de Pemex. En 1985 ocurre el terremoto más famoso en México, el terremoto del 85, de 8.1 grados de escala Richter. Ese mismo año también se puso el IVA en el gobierno de Miguel de la Madrid. Un año después, en 1986, está el famoso vuelo 940 de Mexicana de Aviación. Es considerado el accidente de aviación más grande de México. 4 años después, en 1990, se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Un año después, en 1991, ocurre un eclipse de sol, el 11 de julio, que es considerado el eclipse del siglo. En 1992 ocurren las explosiones de Guadalajara, con un saldo de 500 heridos y 15.000 personas quedaron sin hogar. Más tarde, en 1993, el gobierno de Salinas de Gortari le quitó 3 ceros a la cifra general del peso. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación ocupa la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el 1 de enero de ese mismo año. En 1999 al 2000 hubo un movimiento estudiantil de la UNAM en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos. 6 años más tarde, tras una reñida elección, Felipe Calderón queda electo como el nuevo presidente de México. Más tarde, en ese mismo año, se inicia la lucha contra el narcotráfico. Dicha lucha lleva un saldo de 18.000 muertos actualmente. En el 2008, la avioneta que viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, se cae en el centro de la Ciudad de México, provocando caos. Y finalmente, en 2009, la pandemia por el virus AH1N1 empieza en México, creando una crisis. Y finalmente, en el 2010, se llevan a cabo las celebraciones del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia. Dichas fiestas tuvieron un costo de 630 millones de dólares. Y con esto termina nuestra cronología de 20 sucesos relevantes para México, desde los 70 hasta la actualidad.